La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenida, preciosa mies del Señor, a este precioso espacio el cual el Señor nos ha prestado para su honra y su gloria. Bienvenidos a un consejo para vida eterna. El tema de hoy lo vamos a estar llamando santificarnos para Dios nos hace fuertes en la batalla espiritual. Bendito sea el Señor. Lo vamos a estar basando en Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4. Y nos dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayes vuestro corazón. No temáis, ni os azaréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aleluya. Vamos a orar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Honramos tu presencia, Señor, en medio de este tiempo, de este video, Señor, y honramos, Señor, también tu palabra, Señor, para que nos hable con tu poder, Señor, y redargullas nuestros corazones con tu Espíritu Santo, Señor, y que cada palabra, Señor, que sea aquí llevada, Señor, a esta hora, seas tú, dulce Espíritu Santo, guiándonos en todo tiempo, Señor. Haz la obra como solamente tú la sabes hacer, Señor. Trata, Señor, con cada corazón y con cada mente, Señor, que van a escuchar este video, Padre. También, Señor, reconozco hasta ahora que yo simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Padre, y que el único honorable aquí eres tú, Padre bueno. Honramos tu presencia, Señor. Gracias, dulce Jesús. Amén. Gloria al Señor. Preciosa mies del Señor, vamos a tener un consejo corto, pero muy hermoso, porque es un consejo que el Señor nos tiene para vida eterna, para que sigamos siendo valientes y esforzados hasta la meta final. Gloria a Dios. Antes de continuar, solamente le quiero decir a mis nuevos hermanos en el Señor que han llegado hasta este canal, que son bienvenidos, que el Espíritu Santo ha tocado sus corazones, así que aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos, y sigamos llenando nuestras lámparas de la presencia del Señor, que se manifiesta a través de la palabra santa del Señor. Amén. Yo soy simplemente una atalaya, una obrera del Señor. Mi nombre es Yoleidis Arango, para aquellos que son nuevos y no conocen mi nombre. Usted puede encontrar este canal en la plataforma de YouTube como un consejo para vida eterna, el cual el Señor me entregó esta palabra, esta frase en el mes de abril. Este canal fue abierto en febrero de este año 2022 y esta palabra el Señor me la entregó en abril del 2022. Así que la gloria es para el Señor, y también lo puede encontrar como Yole Arango, adorando y predicando. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a empezar a enfocarnos en este precioso tema que el Señor nos tiene para hoy, que a través de la santificación nos vamos a hacer fuertes cada día más para seguir en esta batalla espiritual. Y es a través del Espíritu Santo. Por eso es importante darle un honor al Espíritu Santo en nuestras vidas, preciosa mies del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor aquí nos está hablando de Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4, que el pueblo de Israel iba a salir a una guerra, ¿cierto? Ellos salían a una guerra
campal, una guerra que les tocaba pues estar siempre atentos porque había muchos enemigos. Nuestra guerra, amados, no es contra sangre y carne, ¿cierto? Lo declara Efesios 6, del 10 en adelante. Y nos dice también que debemos estar atentos porque tenemos una batalla diaria y es una batalla espiritual. Entonces aquí el Señor está refiriéndose al pueblo de Israel que se juntaran para ir a la batalla. ¿Contra quiénes? Contra los enemigos. Juntarse es para nosotros también que el pueblo de Dios, nosotros, los redimidos, los hijos del Señor, los que el Señor pagó con su sangre preciosa, nuestro amado Jesús de Nazaret, nos sigamos juntando. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos animándonos unos a otros, orando unos por otros y también para exhortarnos unos a otros con el amor de Jesús, ¿cierto? También para adorar al Señor. Cuando nos juntamos, adoramos al Señor. Cuando vamos a la iglesia, a la congregación, nos juntamos para adorar al Rey de Gloria, que se hace presente en medio de la congregación de los santos, como lo llama la palabra. Amén. Aquí el Señor está hablando de unos enemigos. ¿Cuáles serán esos enemigos? Los enemigos no son la sangre y la carne, nuestros hermanos que vemos con nuestros ojos naturales, ¿cierto? Nuestros enemigos, amados, son las tinieblas. Son aquellos principados, gobernadores de las tinieblas, como declara Efesios 6, del 10 en adelante. Son huestes de maldad, es decir, ellos tienen rangos. Ellos tienen posiciones en el reino espiritual. Ellos son huestes de maldad, lo declara la palabra allí. Así que no son cualquier cosa, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que nosotros como iglesia del Señor debemos tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo. Es decir, que cuando se acabe el día malo, estar firmes. Es decir, que cada vez que venga la tentación a ofrecernos mal, pecar, andar por el camino de desobediencia, volver al camino ancho y espacioso y salirnos del camino angosto, tal vez por un día, por 2 días, pero no tenemos que aceptar ese tipo de consejos o de formas como el enemigo nos habla, nos susurra al oído, ¿cierto? Como iglesia del Señor tenemos que estar firmes en todo tiempo. Porque, amados, la lucha no es contra sangre y carne. Lo declara muy claro la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar recordando lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8 de una manera como un resumen. Dice que somos del día. Dice que andemos como hijos del día, como hijos de la luz. Que seamos sobrios. Que estemos atentos para que no seamos fácilmente presa del enemigo. ¿Cierto? Dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Nos está llamando aquí con 2 frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, recordemos que allí en Gálatas 5, del 22 al 23, usted va a encontrarlos y va a encontrar que hay una lista de 9 frutos que el Espíritu Santo nos presenta allí. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:8, aquí el Señor nos está hablando sobre que estemos vestidos con la coraza de justicia, y allí nombra la fe y el amor. Son 2 frutos que tenemos que tener la iglesia del Señor. El amor, inclusive con esa empieza la lista de los 9 frutos del Espíritu Santo, amén. Y luego la justicia. Y aquí en 1 Tesalonicenses las declara como coraza de justicia. Gloria a su nombre. Ahora, declara también que hay una palabra llamada esperanza de salvación, y es como ese yelmo. Es nuestro yelmo. ¿De cuál? De la armadura de Cristo que habita en nosotros desde el momento que el Señor está en nuestro corazón, lo hemos recibido, hemos creído en Él y lo estamos siguiendo. El Señor ha puesto en nosotros una armadura. Ha puesto una armadura en el reino espiritual. Aquí la palabra de Dios nos sigue hablando en Deuteronomio 20, versos 3 y 4, que dice: no desmaye vuestro corazón, dice. No desmaye vuestro corazón. Es decir, que no nos acobardemos.
no nos acobardemos. Porque al acobardarnos, amados, produce un fruto. Y este fruto, amados, es como un bloqueo en el área espiritual y aún en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Produce un bloqueo que impide avanzar, como la palabra de Dios nos anima y nos confronta que debemos avanzar. Porque si usted y yo leemos Apocalipsis 21, allí hay una pequeñita lista, pero muy fuerte, que nos empieza usando la palabra cobardes. Y dice que para que los cobardes no van a poder entrar al reino de los cielos. Y lastimosamente, el Señor tiene otro lugar. Si no entramos al reino de los cielos, hay otro lugar, ¿cierto? Y el Señor lo declara allí, que es el lago de fuego y azufre. Pero también nos da una muy buena noticia, una good news, una muy buena noticia en el verso 7 del mismo Apocalipsis 21, nos dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Heredará, nos da una herencia, gloria a su nombre. Aquel que persevere con valentía, gloria a su nombre, con mucha valentía, gloria a su nombre, para no desmayar. Y dice que heredará todas las cosas, todo lo que el Señor nos quiera entregar, lo vamos a heredar. Y Él será nuestro Dios para siempre. Le podemos ver. Y Él será nuestro Dios. No lo olvidemos. Y nosotros seremos sus hijos para siempre. Bendito sea el Señor. Así que, amados, cuando dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio 20, de 3 al 4, dice, que no nos acobardemos. Acobardarnos también es tener miedo, amados, estar asustados, ¿cierto? En Hebreos esta palabra la conjuga en varios tiempos, es decir, en pasado, en presente y en futuro. Estar acobardados, estar asustados, estar llenos de miedos, amados, nos puede acobardar en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro, es decir, que no nos deja avanzar, que no nos deja fijar nuestra mirada en el Señor Jesús y nos permite fijar la mirada en el miedo, en el temor, ¿cierto? En el terror, en estar asustados, en tenerle miedo al enemigo. Entonces, de todas maneras, si se acuerdan de la historia de Babel, de la Torre de Babel, de todas maneras esta palabra miedo está en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y los humanos estamos dispersos por toda la tierra, ¿cierto? Y por toda la tierra se habla diferentes idiomas. De todas maneras, quiere decirnos, amados, que esta palabra miedo, terror, estar asustados, está en toda la tierra invadiéndola, porque el enemigo está rondando toda la tierra en todo tiempo y anda con su grupo de secuaces, ¿cierto? Los demonios. Y también tiene otros ayudadores. ¿Quiénes serán? Aquellos que no aman a Dios, que no temen al nombre de Dios, que no les importa, como son aquellos brujos, hechiceros, agoreros, personas que se prestan para el mal. También hacen parte. Y ellos también hacen parte para hacer daño a la iglesia. Aún se escudriñan, se meten en la iglesia, se disfrazan. Porque el enemigo se disfraza de muchas maneras. Estoy recordando en esos momentos una revelación que el Señor me entregaba orando sobre uno de los videos que el Señor me dejó hacer, que fue el día que yo les comenté que empezó a caer mucha lluvia. Aquí donde yo estaba en seco, pero allá yo veía como caía un tremendo aguacero, y bendito su nombre. Ese video se llama Si me buscas, me encuentras, ten fe, ora y acciona. Específicamente yo le estaba orando a Dios sobre ese video, que qué pasó, ¿cierto? Porque yo lo vi con mis ojos y lo pude vivir, lo que estaba pasando. Aquí donde yo estaban cayendo unas gotitas de agua, pero allá enfrente de mis ojos, tal vez 300, 400 metros de distancia donde yo estaba, llovía impresionantemente. Y el Señor me estaba mostrando una visión mientras oraba, específicamente sobre ese video que yo le preguntaba al Señor. El Señor me mostraba que había una capa que empezó a salir, digamos, que me cubrió. Donde yo me encontraba cubría. Era una capa espiritual, haga de cuenta como una sombrilla, pero muy gigante, y no permitió que el agua que venía hacia acá llegara.
Pero al mismo tiempo el Señor me mostraba en esa visión al enemigo, a Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora en el nombre de Jesús. Me lo mostraba disfrazándose con muchas capas, ¿sí? Como uniformes, y eran de varios colores. El uniforme se transformaba en muchos colores. Y él se quitaba uno y se ponía otro, él se quitaba uno y se ponía otro. O sea, era de muchos colores, cambiando los colores en esa visión como el Señor me lo mostró. Y me decía, el enemigo se disfraza de muchos colores y de muchas capas y de muchos disfraces. Por eso podemos ver muchas veces cuando estamos tratando de salir adelante, de avanzar en las cosas del Señor, en el Evangelio, en seguir en esta misión que el Señor nos ha llamado, vemos que el enemigo se presenta de muchas maneras porque él todo lo de Dios lo copia. También he escuchado hermosos testimonios donde dicen almas, wow, yo iba por tal parte y se me apareció un viejito, por ejemplo, y me dio tal cosa. A mí me ha pasado, ¿cierto? He escuchado recientes testimonios de lo mismo. He visto en la misma internet testimonios hermosos de cómo el Señor obra y usa muchas maneras para presentársele a sus hijos y darles ánimo, ayudarlos. Pero de la misma manera como el enemigo, él está vigilándonos, él está de chismoso, está mirando cómo actúa y cómo nos actúa las cosas del Señor, ¿cierto? Cómo el Señor nos ayuda, cómo manda ángeles, cómo manda de muchas maneras ayuda a sus hijos. El enemigo hace lo mismo y él se disfraza porque él es muy astuto. Él es la serpiente astuta, la serpiente antigua. Él anda disfrazado de muchas maneras buscando cómo retrocedernos y cómo estancarnos. Y eso es a través del miedo, a través del terror. Por eso nosotros necesitamos ser valientes y esforzados en la meta que el Señor nos está allí mostrando, que es ese precioso camino angosto que tiene una meta final. Amén. Bueno, amada, preciosa miel del Señor. Aquí la palabra del Señor también nos está hablando sobre 3 síntomas. Dice, no temas, no te azaréis, no te desalentéis. Son 3 síntomas y son muy negativos. ¿Por qué? Porque dice que tanto el temer, tener terror, miedo de avanzar, estar azarados, es de estar preocupados, estresados, y ese mismo miedo, amados, es el mismo desánimo que el enemigo va a traer para dañar a su iglesia, a la iglesia del Señor. Dice, no os desalentéis delante de ellos, es decir, que nosotros tenemos que poner las miradas en Jesús, porque al desalentarnos nosotros estamos aceptando que el enemigo haga con nosotros como quiera, ¿cierto? Y esos son síntomas, dice, delante de ellos, delante del enemigo, que no nos desalentemos. Entonces tenemos que buscar soluciones, ¿cierto? Delante de ellos son de los demonios, que se disfrazan, como lo estaba diciendo, de muchas maneras, amados. Ellos usan el clima, el ambiente, usan sonidos, usan olores, ¿cierto? Usan los mismos problemas que se levantan muchas veces para no dejarnos avanzar y desanimarnos y mantenernos llorando. Y allí como encarcelados. Yo sé que a muchos nos ha pasado, ¿cierto? Porque la lucha no es contra sangre y carne, porque la lucha es espiritual, es contra huestes de maldad. Amén. Entonces, por ejemplo, amados, no sé si usted recuerda, en Mateo 12, verso 43 al 45, allí el Señor nos está hablando sobre el demonio o el de espíritu inmundo que vuelve. Esta palabra es tan extraordinaria. Vamos a leerla. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Es decir, aquella preciosa alma, aquella miel del Señor que el Señor ha limpiado con su sangre preciosa, aquel que ha aceptado a Jesús y que está decidido a seguirlo, a pesar pues que tenga sus errores, sus desafíos, ¿cierto? Sus imperfecciones, el Señor ha hecho un trabajo hermoso y es interno en esa alma y que esa alma se va a dar cuenta poco a poco. Algunas se dan cuenta de inmediato, pero algunas nos damos cuenta poco a poco la limpieza que el Señor está haciendo en nosotros, ¿cierto? Y dice que el Señor nos limpia. Dice, el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice aquel demonio que ha salido de ese cuerpo, dice,
Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, amados, el enemigo sabe cuando los demonios han salido de los cuerpos de aquellas almas, ¿cierto? El enemigo lo sabe. Aquellos demonios que son expulsados de los cuerpos, ¿sabía usted que también son castigados por el enemigo? Ellos lloran, el enemigo los castiga. Y estos espíritus inmundos, ellos lloran en el reino espiritual. Yo los vi llorar. Yo los he visto llorando cuando son expulsados de los cuerpos. Entonces dice la palabra de Dios que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus inmundos, peores que él. Dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amados, entrados moran allí, otra vez. ¿Sabe cuando un espíritu inmundo vuelve a querer ensuciar el cuerpo que Dios ya ha limpiado, adornado esa casa, barrido esa casa y la tiene hermosa para el Señor? Ellos vienen a atacarnos a través de la tentación. Ellos vienen a tocar nuestra puerta, a ver si nosotros le abrimos, a través de la tentación. El problema no es que vengan a tentarnos, el problema es que usted y yo aceptemos la tentación, le abramos la puerta o la ventana al enemigo, ¿cierto? ¿Y qué será lo contrario a abrir la puerta al enemigo que se va a convertir en pecado, en pecar? Lo contrario a eso es santidad. Cuando usted y yo nos santificamos para el Señor, ¿cómo nos santificamos? A través del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, ¿cierto? A través de santificarnos, el enemigo no va a poder atacarnos, pero tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Yo recuerdo aquí, me hace recordar cuando yo estaba de unos 26 años, mi tía mamá me invitó a la cárcel donde estaban ellos yendo a evangelizar con la iglesia donde ella se estaba congregando. Y yo me acuerdo que yo los acompañé, porque a mí me gusta evangelizar también, bendito sea el Señor. Y recuerdo que conocí allí en la cárcel a un señor que se llamaba Daniel. Espero en el Señor que todavía esté caminando en el camino estrecho, en el camino de salvación. Y él me mostraba la fotografía del periódico cuando él fue capturado. Y pues yo me expresé cuando vi esa foto tan horrible. Y yo le dije, Daniel, qué pena decirte, pero tu rostro parecía un sapo, te veías muy horrible. Y él me dice, se sonrió, ¿no? Y me dice, sí, es muy cierto. Porque el Daniel que yo estaba viendo con mis ojos en ese mismo momento era completamente diferente al que me estaba mostrando en la foto del periódico. Era un Daniel completamente cambiado, hasta su rostro cambió. Tenía rostro de hombre como un ángel, un hombre limpio, un hombre renovado, un hombre hasta más joven se veía. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, cuando el Señor hace la obra en nosotros, hasta nos transforma nuestra manera de vernos. Nos hace ver más hermosos, nuestra mirada cambia. Cambia nuestro rostro, llega un brillo, llega algo diferente, algo hermoso. Y eso algo hermoso es lo que el enemigo quiere robar. Y a través de la tentación lo va a poder lograr. Pero si usted le abre la puerta a la tentación, la abraza, se consume, se convierte en pecado. Y es allí donde la santidad del Señor se va opacando. Necesitamos tener una vida de santidad para poder ver al Señor. Y esa vida la vamos a lograr, lo repito, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, quien es el que nos va a ayudar. Cuando venga la tentación y nos va a decir, cuidado, be careful, hay una luz en rojo, cuidado, eso no, huye, no le abras la puerta. Así opera el reino espiritual. También con nuestro entendimiento, porque tenemos la mente de Cristo Jesús. Amén. A veces, si usted esta palabra se la va a decir a un apóstata, ¿cierto? Tú lo vas a ofender. Ellos se van a ofender. ¿Por qué? Porque el apóstata, el fariseo, el saduceo, ellos se ofenden con esta palabra que les está llamando a vivir una vida nueva en el Señor y que ellos tampoco se preocupan por enseñar, por instruir a la mies del Señor con la palabra que nos dice la palabra de Dios que le hablemos sin levadura. A ellos no les interesa porque ellos no aman la mies del Señor. Si no aman al Señor, al dueño de la mies, mucho menos van a amar a la mies del Señor.
Ahora, amados, hay una clave para vencer todo este miedo, toda esta cobardía, todos esos 3 síntomas que aquí nos presenta Deuteronomio 20, verso 3. Y es, ¿cómo? El antídoto son las promesas de Dios. Las promesas de Dios, amados, son para nosotros, la iglesia del Señor. Cuando venga el miedo, cuando venga la cobardía, querernos tentar, estancar, detenernos, nosotros tenemos que fácilmente declarar las promesas del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, Joel capítulo 3. ¿Qué dice? Diga el débil, fuerte soy en Jehová. Así que no tenemos excusas. No tenemos excusas. Porque, por ejemplo, vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo muchas maneras de haber retrocedido y decir, no puedo. Pero el Señor nos lo muestra como un ejemplo, que es un hombre con debilidades, con pasiones, como todo ser humano, pero que él venció también, porque él puso su mirada en el blanco, en Jesús de Nazaret. Así nosotros, la iglesia del Señor, no importa en qué época de nuestra vida estamos viviendo, tenemos que seguir poniendo la mirada en Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo nos va a seguir ayudando a santificarnos para poder ser fuertes en la batalla espiritual que tenemos día a día. Amados, gloria a Dios. Los demonios son reales. El reino espiritual es real. ¿Recuerdan lo que pasaba con el endemoniado de Gadareno? ¿Cuántos demonios lo poseían a él? Dice la palabra que eran 6,000 hombres, 6,000 demonios. Y usted no crea que los demonios están solamente así sin nada. Ellos tienen herramientas, ellos tienen armas, ellos tienen cadenas. El Señor también ha mostrado eso en el Espíritu. Ellos tienen cadenas, tienen grilletes, tienen toda clase de armas, de armamento para poder tener el alma atada. Y nosotros tenemos que aprender a ser diligentes para entender el reino espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la obediencia a la palabra de Dios. También nos podemos ver, por ejemplo, en Mateo 26, verso 53, cuando Jesús de Nazaret le dice a los apóstoles, dice, ¿no creen ustedes que yo puedo pedirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Y de inmediato lo va a hacer mi Padre. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios que se tiene que cumplir? Que yo tendría que pasar por este tormento de morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por amor a nosotros. A Él nadie lo obligó, a Él nadie lo mató, digamos, en la carne, porque el Señor, Él no muere, Él está vivo, Él es Dios, ¿cierto? Él es Dios hecho carne. Y la iglesia del Señor, el Señor nos ha dado esa revelación de parte con el Espíritu Santo. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que así como los demonios tienen armamento, los ángeles también, ellos están con espadas desenvainadas, ellos vienen a pelear la batalla también y ellos nos ayudan, ¿cierto? Vemos testimonios, escuchamos testimonios de los ángeles, que son reales también, porque ellos también son reales, al igual que los demonios también son reales. O sea, que la iglesia del Señor tenemos que tomar en serio, amados, este llamado que el Señor nos ha hecho, porque es para nuestra propia conveniencia, porque es para salvación, porque es para vida eterna, ¿cierto? Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra que el Señor nos da aquí. Dice en el verso 4 de Deuteronomio 20, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, dice aquí. O sea, porque Él nos ama, porque nos amó y porque nos seguirá amando, amados. En todo tiempo Jehová nos ama. Así que eso hizo Jesús, nos salvó. Y Él también nos va a venir a buscar. Tenemos esa fiel promesa, promesas de Dios para poder contrarrestar cuando venga el miedo a querernos detener, ¿cierto? Cuando nos quiera estancar. Así que vamos a concluir diciendo, amados, preparados para combatir con ese enemigo peligroso. Ese es el Señor de las tinieblas. Preparemos nuestra armadura espiritual, que es nuestra arma de defensa. ¿Cómo lo haremos? Como dice Gálatas 5, amados, 24 y 25, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, con E mayúscula, andemos también por el Espíritu, con E mayúscula. Es decir, si ya Cristo nos llamó, nos lavó, nos limpió, entonces nosotros hagamos nuestra parte y Dios siga haciendo la parte de Él, ¿cierto? Porque a pesar de que somos humanos y débiles, el Señor nos hace fuertes. Pero es a través del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. El Espíritu Santo nos llama a vivir una vida de santidad, kadushá, santidad a Jehová. Y de esa manera el enemigo no nos va a poder hacer daño. Y aunque nos venga a atacar, el Espíritu Santo nos va a cuidar, nos va a proteger. Él es fiel, ¿cierto? Y Él es más poderoso que las tinieblas. Así que, amados, por ejemplo, el verso 26 de Gálatas 5 dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Esos son fácilmente síntomas, ¿cierto? Pero de las tinieblas. La envidia, el enojo unos con otros, eso no es de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Quiero también decir algo muy hermoso que el Señor me ha puesto en mi corazón, que lo vaya diciendo. En cada video voy a ir hablándole de cosas que el Señor ha hecho en mi vida, que me ha también ayudado a ser libre en el área espiritual de muchas cosas, y que también el Señor me ha enseñado cosas espirituales que usted tal vez no las va a encontrar en Google, no las va a encontrar allí, claro que no, porque son solamente revelaciones que el Señor nos enseña para que nosotros nos afirmemos, nos limpiemos y perseveremos, que seamos una iglesia diferente, ¿cierto? A lo que el mundo es, o a lo que nosotros éramos en el mundo sin Cristo, en el camino ancho y espacioso sin Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, amado, las almas que se pintan el pelo de rojo, yo era una que me lo pinté una sola vez en mi vida, el pelo de rojo. Y este color en el pelo, en el área espiritual, produce, amados, produce tristeza, produce melancolía, también produce depresión, produce desánimo, produce aún miedos. Yo recuerdo que después de que yo me pinté el cabello, que porque la moda en ese tiempo, yo tenía en ese tiempo 25 años. Y yo lo hice porque la moda y que no sé qué, entonces yo me lo pinté de rojo. Y resulta que en el área espiritual esto me estaba haciendo un daño terrible, espantoso. Y esto fue en mis emociones también. Me estaban afectando, me estaban volviendo cobarde, miedosa. Yo sentía miedo hasta para salir a la calle y no sabía qué era lo que me pasaba. Sentía tristeza, sentía depresión, no sabía qué me estaba pasando. Solamente duré 2 semanas con ese color porque no lo soporté. En lo espiritual no lo soporté, no sabía qué me pasaba, pero yo me lo quité y me cubrí el cabello. Me acuerdo tanto con ese color negro, me lo pinté de negro. Entonces, amados, ¿qué le quiero decir? Que en el área espiritual, yo me lo pinté de negro para poder cubrir ese color rojo, porque era un color rojo que con qué otro color lo podía yo cubrir. Me lo cubrí de negro. Pero también yo quiero decirle a usted algo. Hay colores que aunque no sean rojos, se van tornando rojizos a medida que usted los va lavando, se va bañando el pelo. Por ejemplo, hay colores caobas, no sé si me entienda, que son como colores marrones, ¿cierto? Achocolatados, que a medida que usted lo baña, su cabello lo baña, ellos se van quitando el color, se va decolorando y se va tornando en rojo. Tengamos cuidado con esos tipos de colores, porque en el área espiritual afectan y pues la verdad, yo simplemente de parte del Señor se lo digo, y pues ya usted decide si lo obedece o no en su corazón. Trate esto con el Señor, háblelo con el Señor, pero lo digo porque fue lo que yo viví y lo que el Señor me ha enseñado, ¿cierto? En el área espiritual, pues para yo crecer también en el espíritu, porque de eso se trata, que crezcamos en el espíritu. Y también cuando el Señor me acuerdo que me sacó ese demonio que yo tenía, mi primera experiencia en el espíritu, ya cuando regresé a casa como el hijo pródigo, ¿cierto? Ese demonio que yo veía que era otra yo ladies, ella tenía el cabello rojo. Y fue ahí cuando el Señor me explicó, porque yo le empecé a preguntar en ese tiempo, y fue cuando yo empecé a tener como esas conversaciones con el Señor y Él me iba respondiendo, amén. Porque vamos teniendo dones que tenemos allí, todos enfrascados, dones y talentos, pero que el Señor los va haciendo realidad de acuerdo a nuestra experiencia en el Señor, amén. Y pues el Señor
es el que hace todo, ¿cierto? Porque Él es bueno y porque su autoridad es la que nos cubre, la que nos ayuda a perseverar. Amén. También les quería decir algo para antes de cerrar el video de hoy. El consejo para vida eterna, amados, es acerca del sueño que el Señor me dio con el siervo y obrero Juan Carlos Harrigan. Ayer precisamente, ayer domingo, hoy estamos a 22 de agosto del 2022. Ayer 21 de agosto yo me encontraba orando, estaba en mi cuarto orando. Y yo le estaba preguntando a Dios sobre ese sueño que el Señor me había entregado 2 días antes del 19 de agosto, que fue el viernes, que yo lo nombré en el video del viernes, 19 de agosto. Y yo le estaba preguntando acerca del trapo, pues que yo veía que él tenía un trapo con el cual se limpiaba su sudor y el hermano sudaba mucho porque estaba trabajando fuerte en la obra del Señor. Y el Señor me dio la revelación mientras estaba orando y me decía, me mostraba el significado del trapo. Pero en ese mismo tiempo el Señor me dijo, levántate, ve rápido, abre el YouTube y mira el canal del hermano Harrigan. Yo me levanté rápido y dije, sí Señor, y me paré y me fui para la cocina porque ahí tenía el teléfono cargando. Y yo abro el teléfono en el canal del hermano Harrigan y me voy al en vivo que están teniendo ellos en ese momento de la iglesia, del dominical. Y cuál sorpresa para mí, porque en ese preciso momento que yo estoy abriendo el canal, están testificando. Y hay una señora que está testificando allí de que se había llevado un trapo del hermano, con sudor del hermano, y se lo había llevado para un familiar de ella que está enfermo, con una enfermedad física que no tenía cura por medio de la medicina. Y ella estaba testificando con un gozo y decía que ya no podía callar, que ella tenía que testificar. Y pues yo me asombré porque yo había estado orando en ese mismo instante y el Señor me dice, levántate, ve al canal, mira, o sea, para que yo mirara, porque esa mañana yo me acuerdo que estaba un poco ocupada en otras cosas y yo a veces me conecto con ellos en todo el servicio, pero esa vez no lo había hecho. Pero Dios es fiel. Ahora, yo me traje un trapito para mostrarles porque fue el trapo que el Señor me mostró en las revelaciones, en la visión mientras oraba. Y sé que ese es un sueño de revelación porque el Señor también habla, ¿cierto? De muchas maneras y los sueños son a veces, bueno, cuando son sueños de revelación de parte del Señor son al mismo tiempo sueños proféticos que nos habla de lo que está pasando a futuro y lo que va a pasar. A veces son a corto tiempo, a veces son a largo tiempo, ¿cierto? Eso lo sabemos. La iglesia del Señor. Y también pues el Señor nos va preparando. El Señor me está preparando mucho en áreas que yo la verdad no sabía y las veía muy pues leves, ¿cierto? En el Señor. Pero Dios aún está usando a este siervo para enseñarme también muchas cosas, como usó al hermano TV Joshua, gloria a su nombre. Ese es el trapo que el Señor me mostró en la visión, ¿cierto? Es un trapo de trapero, amados. No sé si usted conoce la palabra traperos. Yo lo traje porque la verdad lo vi así en la visión, este tipo de material, así, que era el que absorbía el sudor del hermano. Y el Señor me daba la revelación en ese sueño, me explicaba, me decía trapero. Es decir, era para limpiar enfermedades de las almas que están atadas en el área espiritual por las enfermedades. Entonces yo me quedé pues asombrada y pues lo tengo que testificar también aquí porque todo es para la gloria del Señor. Este canal fue abierto por el Señor y todo es para la gloria del Señor. Y pues le pido a mi Señor que me dé fortaleza y me dé valentía también para hablar las cosas, porque a veces hay cosas que yo trato de callar, pero el Señor me amonesta a hablarlas. Amén. Todo sea para la gloria del Señor. Y como dice aquel corito que el Señor me dio para este canal, para la gloria del Señor y para la gloria de su nombre, que dice, esta batalla es de mi Señor, esta batalla es de mi Señor, esta batalla es de tu Señor, al que servimos con todo nuestro corazón. Esta batalla es de mi gran Dios, esta batalla es de mi gran Dios, esta batalla es de mi gran Dios, al que yo sirvo con todo mi corazón.
su nombre es Yahweh, su nombre es Elohim, su nombre es Adonai, su nombre es Shaddai, su nombre es Elión. También le llamarás, y entre más cerca estés, Abba le clamarás. Y entre más cerca estés, Abba le clamarás. Y entre más cerca estés, Abba le clamarás. Aleluya. Esta batalla, amados, es del Señor. Esta batalla es de nuestro gran Rey y Señor. Él nos usa para ir a la batalla, pero la batalla es del Señor. La mies es del Señor, el botín es del Señor. Y el Señor va a seguir obrando de muchas hermosas maneras, a través de sus siervos y siervas, obreros valientes y esforzados. Porque el Señor ya viene pronto y hay que seguir trabajando en la obra del Señor. Porque el Señor va a darnos una recompensa y es la vida eterna. Esa cruz nos será quitada un día y el Señor nos va a entregar una corona y es una corona para vida eterna. Amén. Así que sigamos valientes, sigamos esforzados preciosamente del Señor. Usted que ha llegado a este canal, siga valiente, no se deje distraer. Saque tiempo para ver los videos. Hay algo siempre que el Señor nos tiene para recordar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Sigamos peleando la batalla. Es espiritual. La sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a tener esa valentía para santificarnos día a día. ¿Y saben algo que el Señor me decía también? La armadura de Dios, amados, en lo espiritual también el Señor me lo decía que es ese vestido blanco que el Señor nos ha puesto, esa túnica. Eso va pegado de la misma manera con la armadura de Dios. ¡Wow! Esa armadura tiene que estar brillando, porque así tienen que estar brillando nuestras vestiduras, brillando, tienen que estar resplandecientes para poder ser dignos de entrar a la boda del Cordero. Si no tenemos nuestras vestiduras resplandecientes, no podemos ser dignos de entrar a la derecha y luego pasar a la boda del Cordero. Y lastimosamente las vestiduras que sean blancas y opacas no van a poder entrar a la boda del Cordero, van a ir lastimosamente al lago de fuego y azufre, como lo declara la palabra de Dios en el libro que acabamos de leer de Apocalipsis 21. Entonces, amados, seamos sabios, seamos sobrios, estemos velando en todo tiempo, porque Cristo viene pronto y necesita siervos valientes y forzados para poder ser dignos de nosotros morar con el Señor para siempre. Amén. Dios los bendiga y los fortalezca, amada mía del Señor. Sigamos firmes y valientes, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. La paz del Señor los acompañe. Shalom, amados. Bye.